conozco a mi amigo Warren seguramente desde antes de que muchos de vosotros nacierais. Nuestra amistad se remonta a mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás, cuando en Woodman los coches iban tirados por caballos. En fin, yo ya sé lo que es jubilarse. Lo que quiero decirte en voz alta para que todos estos prometedores jóvenes me oigan es que esos regalos que hay ahí no deben importarte un comino. Y esta cena tampoco debe importarte. Que las cosas superficiales no importan absolutamente nada. Lo que realmente importa, e importa de verdad, Warren, es saber que has dedicado toda tu vida a algo valioso. A ser eficiente y trabajar para una buena empresa. A granjearte el respeto de tu comunidad y a tener amistades maravillosas y duraderas. Si al final de su vida profesional un hombre puede mirar atrás y decir, he hecho mi trabajo, entonces puede jubilarse con la frente muy alta y disfrutar de ciertas riquezas que van más allá de las monetarias. Por eso os digo a todos los jóvenes de la reunión que tenéis ante vosotros a un hombre realmente rico. Tenía 45 alumnos. Y no nos quejábamos. 45 alumnos, ¿eh? No había indisciplina. Los críos llegaban siempre puntuales. Iban limpios. Y sin embargo, no es que no hubiera pobreza. Ahora todo ha cambiado. Tengo a 30 y me superan. Además de llegar tarde, también vienen sucios. Los padres, ¿sabes?, suelen vivir situaciones desesperadas. Son pocos los que tienen trabajo y sus hijos ya no saben lo que es un oficio. Y luego, sobre todo, parece que solo me tengan a mí para hablar. Esperanzas. No espero que vayan a aprobar el bachillerato ni cursen estudios superiores, no, eso no lo espero. Solo quiero darles un poco de afecto, porque les tengo muchísimo cariño. En fin, es toda la esperanza que me queda. Si pudiera enseñarles a los chicos, ahora no los tengo a mi lado, el estado en que se encuentran. Son tan pequeños, tan frágiles. Las madres ya no se ocupan de sus hijos como antes. No pueden más. Es como si quisieran librarse de ellos. Tienen 40 de fiebre y los mandan al colegio. Ellas se pasan el día viendo la tele. Y por la noche sus hijos también, para estar tranquilas, incluso cenando. ¿Y el resultado? Hay que enseñarles todo. Incluso a decir buenos días. Y no solo eso. Hay algunos que ni siquiera saben que hay personas con las que pueden hablar. Para ellos las palabras sirven para decir tengo hambre, tengo frío, tengo sed. Es la supervivencia. ¿7 por 0? 7 por 0, 0 más 4, 4. Siguiente. 7 por 0, 0. Bueno, ¿me tienes que mirar? 7 por 1, 7. Bien. Ponlo. 3 por 6, 12. ¡Ah! 18. 18. Presta atención a ver dónde pones el 8. Aquí. ¿Ah, sí? ¿Crees que está bien, no? No, ese es un 0. Sigue. 3 por 6, 18. Pongo 8 y me llevo 1. 3 por 0, 0 más 1. No. 3 por 0, 0. 3 por 1, 1. ¿3 por 1, 1? ¿Quieres escribir 100 veces la tabla del 3? 3 por 1, 3. 2 por 6... 2 por 6 collejas, ¿cuánto sería? 2 por 6... 2 por 6. De 1 en 1. 6 más 6. 12. 2 por 6, 12. Y además tienes las tablas aquí. No se te olvide. 2 por 6, 12 y... 2 por 6, 12. Más 4...
Ya no sé dónde estoy. Yo tampoco me he perdido. Sí, y además ahí hay un error. Sí, porque lo has puesto mal. No está bien puesto. Ora, imos facelo dictado. Bos días. Adiante, adiante. Como está? Eu ben. Pero, o neno vexo mal. Non lle entendo. Onte puxolle un problema de contas. É dicir, de gando. E non deu pé con bola. Sí, é ben certo que se debía esforzar algo máis, pero... Ferro, señor mestre, ferro. Hai que lle meter as contas na cabeza, sexa como sexa. Dallos ao señor mestre. ¿Qué le pasó a la señorita Shepard? Que dimitió. ¿Por qué? Era una persona demasiado excitable. ¿Tuvo una crisis nerviosa? No, se marchó antes. Su sustituta sí tuvo una crisis nerviosa. Así se deshacen de ellas. ¿Quiénes son esos críos desechos del infierno? No, son inteligentes. Pero con ningunas ganas de aprender. Son lo que solemos llamar una pandilla de problemas sociales. Hagan ustedes distinguir o extremo dos seus lápiz coa parte superior da cabaza. E despois, cun dedo, sinalen o punto no que queda a base. Así teremos a altura do froito, que trasladaremos ao papel. Señores, por favor, silencio. Os que non vexan ben, teñan algunha dúbida, que levanten a man. Señores. Silencio, señores. Silencio. Eira, se vostedes non calan, terei que calar eu. Griffith, ¿por qué no me avisaste? Vamos, Luan, creo que dijiste que querías enseñar. ¿Estabas mintiendo o qué? No, pues yo... enseña. Es imposible. ¿Por qué? ¿Cómo quieres que les enseñe? Puedes hacerlo. Solo tienes que conseguir que te presten atención. O dimite. Ya he vuelto. Copiad el texto. Si no lo hacéis, no saldréis de aquí. Vuelve a clase. Tengo pipí. ¡Mentira! ¿De veras? ¿Me hago pipí? ¿Ah, sí? ¿A quién quieres engañar? Tengo pipí. Voy a reventar. Ya no puedo más. Pues hazlo aquí. ¡Vamos! No puedo hacerlo si me miras. ¡Anda! Entra en el aula. ¡Entrad en el aula! Tenéis que copiar el texto. Vamos, entra. Copiad el texto. No se puede salir. Me voy.
Estaré fuera más o menos un mes. Sin contar los domingos, ¿cuántos días son? 26 días. Exacto. Verás, te doy una tiza por día. Con una tiza puedes copiar una lección. Cópiala en la pizarra, ¿de acuerdo? No escribas con letra pequeña. Los críos no la ven si es pequeña y perjudica la vista, ¿eh? Tampoco muy grande. Gastarías mucha tiza. Y por otro lado, no podrías copiar toda la lección. ¿Me has oído? Entonces, ¿de qué tamaño será? Pues será como la caca del burro. Así será, ¿eh? Más o menos con esto será suficiente. Aquí nos faltan tizas, ¿sabes? No tenemos suficientes. Vamos a ver. Cuenta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3 y 2 más, 5 más. ¿Son suficientes? Falta una. Ah, sí. Me Falta parece. una. Ahora sí tienes 20. Hay que demostrar que somos modernos, acogedores, europeos. Aportemos luz a nuestros escoriales. No nos escondamos tras un proteccionismo cobarde. Adaptémonos a las leyes del mercado. Oiga, señor Delaunay, nos ha quitado un puesto de puericultora y otro de psicóloga. Le pido que no dramatice. ¿Sabe cómo están dentro de la media nacional? Al 93%, ¿eh? 93%. Señor Delaunay, ¿qué significa la media nacional? Son cifras abstractas que no tienen sentido en la práctica. Una puericultora para 250 niños es poco en Noyi. Aquí es una catástrofe. Espera, dedicamos el 45% del presupuesto a lo social. Un 45% no es una cifra abstracta. Nunca es... Es un adverbio. Un adverbio fantástico. Chicos, pronto estaréis leyendo poesía. Sois muy agudos. ¿Qué es el cacahuete ¿Y del ahora? mono? ¿Qué se ha creído la gacela blanca? ¡Colega! Sí, ese soy yo. Significa rey de la calle. Sí. Bien, honorable maestro. Está claro que colega es un sustantivo. Sustantivo, correcto. Pues dale la chocolatina al mono. Gracias. Creo que la poesía va a ser pan comido para vosotros. Oiga, ¿por qué habla siempre de poesía? ¿Qué tiene que ver la poesía con esto? ¿La poesía? Verás. Si puedes leer poesía, podrás leerlo casi todo. Cuando lees y entiendes la poesía, estás listo para cualquier cosa. ¡Quiero esa cosa! Yo siempre estoy listo para cualquier cosa. Y yo siempre estoy listo para verle la cosa. ¡Cállate, estúpido! ¿Ah, Qué sí? gracioso. Solo tiene ese rin en el cerebro. Pues de acuerdo, aquí está la cosa. ¿Qué? Es lo que has ¿Pero qué conseguido. demonios es Lo que nos eso? faltaba. Resulta que por casualidad tengo copias de un poema Aparta eso de mí. escrito por el mejor de los poetas. Repartidlo. Gracias. Mi cariño, mi hamburguesa. Lo de la cosa era broma. Bien, este es el trato. yo Cuando no tengo. acabemos este Espera, trabajo, paciente. voy a llevaros a todos a un lugar que tiene los saltos en paracaídas más espectaculares. La mayor montaña rusa, las mejores atracciones. Kenneth Bancroft Clark e Mamie Phipps Clark foron un matrimonio de psicólogos afroamericanos que a finais dos 30 e principios dos anos 40 do século pasado utilizaron bonecas de pel branca e negra para estudaren as percepcións que os nenos negros tiñan sobre a súa identidade racial. En 2006, a realizadora cinematográfica Katie David recreou o experimento nun documental titulado A Girl Like Me, e a pesar dos moitos cambios sociais acontecidos nos Estados Unidos de América desde aquela, no documental revelou uns resultados similares aos obtidos polos Clark hai máis de 70 anos. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? And why is that the nice doll? He's white. En 2011, unha concursante dun programa de televisión
autodenominado no seu día como o maior experimento sociolóxico da historia, dá unha lección de sociolingüística a toda a súa audiencia. Hablan gallego, porque yo trabajé en un pub en Lugo y pues del 100% el 80% hablan en gallego. Pero también hablan un gallego que... ¿Cómo? Difícil. Más bruto. Kerry David demostrou co seu documental que despois de 70 anos con políticas activas a favor da convivencia entre razas, en moitos nenos perviven aínda actitudes racistas. Show me the dumb child. Why is she the dumb child? Because she looks black. Show me the good child. Why is she the good child? Because she looks whiter. Marta demostrou que despois de 30 anos de ensino en galego e castelán, xente como ela manteñen uns prexuizos injustificáveis. Ignorante. Yo no de mis amigos con un chico súper guapo. Y digo yo, joder, qué chico más guapo con el que estás, tal. Me dice, es mi primo. Y yo, es tu primo, sí, es mi primo y tal. Y yo, bueno, pues preséntame a tu primo, tal. Y dice, vale, te lo presento. Y llega tal y dice, ven, tal, fulanito, ven. Mira, te presento a una amiga, se llama Marta y tal. Se llama Tatata. Y yo, encantada. Y él, encantado, tal. Y ahí, de repente le digo, no sabía que eras el primo de tal. Y me dice, sí, son o primo de tal. Y digo yo, habla gallego. Y me dio un bajo. Qué fuerte. Resulta evidente que a compañeira mallorquina, sen os seus prexuizos, ten unha opinión de respeto, curiosidade e incluso interese pola lingua galega. Y cada vez va a ser menos. Y tiene pasado, y sé que va a sonar fuerte, pero es la realidad que se vive, no voy a ser hipócrita, que hay muchas chicas que si un chico les gusta pero hablan gallego, lo pierde todo. Como suena en sí, ¿no? Porque no, yo desde fuera lo escucho y me parece... No es que suene mal, pero es que sexy, pasa, ¿sabes? Pero es lo que... Y... When you think about skin color, what do you think? I think it's kind of magical because I think, like, we're not all the same, we're different. And it doesn't really matter what color you are, it just matters what you're like inside. Do you think some people think it matters what skin color you are? Yeah, some people do. I wonder why they think that. Mm-hmm. Did you see any difference between those girls? No, they all look pretty friendly. They all look pretty friendly? Yeah. Do you think some people would see a difference, or do you think most people would just say they seem pretty friendly? I think most people would say that they look pretty friendly. That's the right thing to do. You don't judge people how they look, you judge how they act. Sería un gran avance social que en Galicia a xente falase libremente galego e castelán e que desaparezan para sempre a idea de que falar galego é feo, de brutos, ignorantes. A lingua e as cores de pel son, como dixo a nena negra con orgullo, algo máxico, porque nos fan ser o que somos. You show me the doll that looks bad. Okay. And why does that look bad? Because it's black. And can you give me the doll that looks like you? Bien, vamos a corregir el dictado. Olivier, ¿estáis todos listos? Sí, señor. Un dictado más. No. Hablaba para mí, he dicho un dictado más. Porque acabo de darme cuenta de que llevo 35 años dictando dictados a los alumnos. ¿Hace 35 años que está aquí? No. Aquí hace 20 años, sí. No está mal. No está mal, tienes razón. ¿Cuántos dictados habré hecho en mi vida? 1000, 2000. No. ¿Más? No, menos. ¿Más que eso? 500. En realidad nunca los he contado. La cantidad no es importante. Aún me falta 1 año y medio de dictar dictados. ¿Por qué? ¿La escuela se cerrará? Voy a dejar de dictar. Lo dejará todo. No más mates, no más vocabulario. No más mates, no más vocabulario, no más lectura. Entonces haremos huelga. Bueno, no, ya no estaréis aquí dentro de 1 año y medio.
pero puede seguir enseñando, ayudando a los alumnos a entender los deberes. Claro que sí, claro. Muchos maestros hacen eso. Toman su tiempo. El tiempo que ahora tienen libre para ellos y dedican las tardes a ayudar a los niños a hacer los deberes. Pues sí. Pero en realidad yo aún no lo sé. Me apetece hacer muchas cosas. ¿Viajar a Tahití? Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es. Para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin. No, volvamos a empezar. Capítulo primero. Él sentía demasiado románticamente Manhattan. Vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico. Para él Nueva York era bellas mujeres y hombres que estaban de vuelta de todo. No, tópico, demasiado tópico y superficial. Hazlo más profundo. A ver, capítulo primero. Él adoraba Nueva York. Para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad que empuja a buscar las salidas fáciles convertía la ciudad de sus sueños en... No, suena sermón. Quiero decir que, en fin, tengo que reconocerlo. Quiero vender libros. Capítulo primero. Adoraba Nueva York, aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. Qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga, la música estrepitosa, la televisión, la delincuencia, la basura. No, demasiado amargo. No quiero serlo. Capítulo primero. Él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba. Tras sus gafas de montura negra, se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería. Hilde, no puedes dejar abandonada a tu familia. Te necesito y los niños también. ¿Pero qué es esto? Está bien, Myrtle, ya es suficiente. ¿Qué pasa, señor Burns? ¿No lo hemos hecho bien? Perfecto, aquí tienes 5 pavos, repartíoslos. ¿A qué venía ese numerito? Lo tenía previsto como último recurso. Oye, cabezota, te echaremos mucho de menos en el periódico. Bueno, si alguna vez vuelvo a la profesión, cosa que dudo, solo hay un hombre para el que trabajaría, y tú lo sabes. Te asesinaría si trabajaras para otro. Oyes, eso es como un diploma. Que seáis muy felices, tortolitos. Adiós, corazón de oro. Primera plana.